Tenemos noticias muy chidas, noticias muy frescas para el día de hoy, mis amigos, y me alegra informarles que, tal como se los veníamos anunciando en videos anteriores, el medallista olímpico mexicano, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos pasados en París, orgullo de Mazatlán, Sinaloa, hará su debut profesional en la misma cartelera de Canelo contra Skull, sí, el 3 de mayo en Arabia Saudita, enfrentando a Michel Polina. La pelea será en peso welter, mis amigos. Marco Verde es una de las más grandes esperanzas que tiene el boxeo mexicano, y en este video vamos a analizar la pelea contra Polina y les vamos a decir qué esperar de este tiro. También vamos a platicar de otro prospecto tremendo, mis amigos. Se trata de Yoali Mosqueda. Chéquense. Yoali Mosqueda es campeón mundial plata de la WBC en peso mosca, quien peleará en la misma cartelera que estelariza Pedro Guevara Pedrín. Yoali Mosqueda pelea el 28 de marzo, ya casi, para que le apuntes. Ya en unos días pelea en Mazatlán, Sinaloa. Y por cierto, saludos a todos nuestros suscriptores de Sinaloa que nos ven y que nos acompañan. Quédense con nosotros hasta el final porque este video está chido y te la vas a pasar bien, te lo garantizo. Antes de empezar, regálanos un like para fortalecer este video, y si tienes algunos días que acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas a Richie Blog en este momento, que toques la campanita de notificaciones y que le pongas en todas las notificaciones para que estés bien informado de todos nuestros prospectos mexicanos que la están rompiendo y que van a hacer historia. Marco Alonso Verde Álvarez debuta en la cartelera de Canelo contra Skull, debuta en Arabia Saudita el 3 de mayo. Marco Verde es uno de los mejores prospectos que tenemos en la actualidad. La categoría donde va a debutar es en los pesos welter y me parece muy bien porque ese es su peso natural. Mide 1,80 metros, tiene un alcance de 176 centímetros, es de Mazatlán, Sinaloa y tiene muy buenas hechuras boxísticas, muy técnico. Su papá también fue boxeador, Manuel Sammy Verde, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Marco lleva el boxeo en la sangre y ha seguido los pasos de su padre con mucho éxito, mis amigos, la mera verdad. Como muchos de ustedes saben, Marco Verde obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París el año pasado en la categoría de los 71 kilos, es decir, en peso welter. Además, ha ganado medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador también en el 2023, demostrando así su talento, su consistencia en el ring. Marco comenzó su trayectoria deportiva en el béisbol, pero a los 12 años decidió dedicarse al boxeo, gracias a Dios, influenciado por su padre, aunque inicialmente su familia prefería que optara por algo más tranquilo, por el béisbol. Entrenado por Radamés Hernández en Mazatlán, ha desarrollado un estilo de pelea que combina movilidad, precisión y paciencia, inspirado en la escuela cubana de boxeo. Y aquí les quiero mencionar que Marco Verde hizo muy bien en no despedir a Radamés Hernández. Radamés Hernández sigue siendo su entrenador. Marco Verde no quiso entrenar con Eddie Reynoso, gracias a Dios. Eddie Reynoso al parecer solamente lo va a promocionar, pero el entrenador original de Marco Verde se queda con él en su aventura profesional. Y eso creo yo que es un movimiento muy inteligente por parte de Marco Verde. Conservar a las personas que lo llevaron al éxito habla muy bien de Marco Verde como persona. Se ve que es una persona centrada y agradecida con los que lo ayudaron. Me cae bien Marco Verde por ese hecho. Y el día de ayer anunciaron la cartelera para el 3 de mayo que estelariza Canelo. Una cartelera a mi gusto un tanto floja. La pelea estelar no se me hace tan chida. De Canelo contra Skull espero un knockout de Canelo, porque sin knockout no se me haría chida la pelea. También pelea Jaime Munguía contra Bruno Surache, la revancha. Bruno Surache será más peligroso en Arabia Saudita y Munguía se la juega el todo por el todo. Si Munguía no le gana a Surache y lava su deshonra en Tijuana, dudo mucho que los fans se lo vayan a perdonar. Munguía sacó recientemente de su carrera al Terrible Morales para estar ahora con Eddie Reynoso.
pero a mí como fan no creo que Reynoso le aporte nada nuevo a Munguía. Si no lo hizo Freddie Roach, no creo que lo haga Reynoso. Munguía a mi gusto no es un boxeador inteligente y Surache sí que lo es. Creo que Surache le vuelve a repetir la dosis a Munguía. La pelea que a mí me entusiasma más es el debut de Marco Verde y le pusieron un rival pues no tan peligroso, y creo que es lo mejor, porque muchas veces pasa que a los olímpicos luego los quieren poner contra boxeadores ya fregones con el objetivo de ganar más varo, pero en este caso me parece muy acertado el rival que le escogieron a Marco Verde. Se trata de otro mexicano, su nombre es Michel Galván Polina, le dicen el Águila. Es de Monterrey, Nuevo León, y por cierto, saludos a la banda que nos ve de Monterrey, cómo no. Michel Galván Polina es un peso medio, recuerden que la pelea será en peso welter. El Águila tiene un récord profesional de 4 victorias, 2 por nocaut y 5 derrotas. Una de esas derrotas fue por nocaut y también tiene 3 empates. Debutó como profesional en el 2015 y chequen esto, Polina tiene 3 años de inactividad, no pelea desde el 2022. Mejor rival no le pudieron escoger, la verdad. Mi pronóstico para la pelea de Marco Verde es que Verde noquea a Polina. Marco Verde trae buen ritmo, no ha dejado de entrenar, acaba de ganar la medalla de plata en los welter, está súper motivado, va a pelear en su peso natural y mi pronóstico es que Marco Verde noquea a Polina antes del sexto round. Simplemente hay mucha diferencia en la calidad de la melcocha. 3 años de inactividad son demasiados y Marco Verde tiene una motivación muy grande para empezar con el pie derecho en el mundo profesional. Y ese es mi pronóstico, un knockout brutal de Marco Verde. ¿Y cuál es el pronóstico del respetable público? Queremos leerlos a todos en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan del desconocido e inactivo rival de Marco Verde? Me muero por leerlos. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, quien sí es un macho calao es Yoali Mosqueda, quien defenderá su campeonato mundial plata WBC peso mosca ante su compatriota Iván García Carrillo. A Carrillo le apodan el Magnífico, también le apodan el Tsunami. Yoali Mosqueda es de nuestros prospectos más sobresalientes. Si no lo has visto pelear, te recomiendo que lo veas. Pelea muy chulo este muchacho. La promotora que lo mueve es Boxstar Promotions y a mi gusto es la mejor promotora de México. Yoali Mosqueda es un fajador típico mexicano, tiene 26 años y ostenta un récord profesional de 12 victorias, 9 knockouts, está altamente clasificado en el ranking internacional, está invicto y si le gana a Iván García Carrillo, lo más probable es que en este año lo veamos pelear contra un rival de peligro y quizá, ¿por qué no?, pueda ir por el campeonato mundial. Iván García tiene también 26 años y ostenta un récord profesional de 12 victorias con 8 knockouts. 4 derrotas, 3 de ellas por nocaut y un empate. El favorito para este tiro es el campeón Yoali Mosqueda. Mi pronóstico es que Mosqueda noquea a Iván García antes del 10º round. Yoali Mosqueda es un gran peleador, fíjense, se habla poco de él, pero estoy seguro que llegará a ser campeón del mundo. Antes de su carrera profesional, Mosqueda tuvo una destacada trayectoria como amateur, representó a México en competencias internacionales, ganó una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018 en la categoría de peso minimosca de los 49 kilogramos y participó en procesos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque no logró asegurar una plaza debido a la cancelación del preolímpico americano por la pandemia. Yoali Mosqueda proviene de una familia con tradición boxística. Su abuelo fue campeón del torneo Guantes de Oro en 1964 y su tío Jorge Mosqueda, quien también por cierto es su entrenador, fue subcampeón de los Guantes de Oro y muy destacado boxeador. Tiene en la sangre el boxeo Yoali Mosqueda, al igual que Marco Verde. Creo que ambos boxeadores llegarán a ser campeones mundiales, lo tienen todo. ¿Quién del respetable público conoce ya a Yoali Mosqueda? ¿Lo han visto pelear? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Con respecto a la cartelera de Canelo contra Skull para el 3 de mayo, la cartelera completa la estelariza Canelo, quien peleará contra el desconocido cubano que tratará de dar el batacazo, y si lo hace, esto ocasionaría una histeria colectiva en los aficionados mexicanos. Los detractores de Canelo saltarían de gusto si Canelo cae ante Skull. Yo no creo que eso pase, la mera verdad, pero todo puede pasar, como lo demostró Bruno Surache al derrotar de la manera más humillantemente posible a Jaime Munguía en su casa y ante su gente. Munguía se la tiene que rifar para limpiar su honor. Munguía tiene que derrotar al François. Lo que me preocupa aquí es que Munguía psicológicamente estará muy presionado.
Munguía de mí se acuerda, desde el principio va a salir con todo. Munguía va a salir como un animal salvaje buscando el knockout desde el primer round, y esto puede ser contraproducente porque de un contragolpe puede terminar en la lona de nueva cuenta. Mucho dependerá del factor mental de Jaime Munguía, porque Surache lo conoce a la perfección. Surache llega relax, llega sin ninguna presión porque ya demostró lo que tenía que demostrar. Ojo. En la cartelera también pelea Martín Bacole, quien estuvo desastroso en su última pelea contra Joseph Parker. Parker lo noqueó en tan solo 2 rounds y frente a él está un nigeriano peligroso, Efe Ahabba. En esta pelea le voy al nigeriano. También pelea Badou Jack contra Ryan Rosicky. En esta pelea le voy al conocido, le voy a Badou Jack. El canadiense Ryan Rosicky en apariencia es un gran noqueador, y solamente digo en apariencia. Tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Ha peleado solamente en Canadá y no ha peleado contra ningún rival de envergadura. No sé qué esperar de Rosicky, así que me voy con el conocido Badou Jack por nocaut. En esta cartelera también pelea el cubano Brian León. Brian León tiene 22 años, está invicto, apenas tiene 6 peleas, las 6 las ha ganado por nocaut, es parte del Canelo Team y su entrenador es Eddie Reynoso. Nunca lo he visto pelear, esta será la primera vez que lo veré. Se enfrentará a un mexicano, a Aaron Rocha Guerrero, quien tiene 29 años y ostenta un récord profesional de 11 victorias, 7 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Tampoco sé nada de él, mis amigos. Lo que sé de Aaron Rocha es por lo que dice su BoxRec. Y con esta pelea se abre la cartelera. Aquí le voy al mexicano por hacerle esquina al nuestro. La mera verdad, no sé qué esperar de esta pelea. Creo que es una cartelera a mi gusto floja. Para ser en Arabia Saudita y con todo el dinero que tienen, creo que le debieron de haber invertido más. Las mejores peleas a mi gusto son las de Canelo, la de Munguía y la de Marco Verde. Una cartelera que se me hace floja, pero que quizá nos sorprenda. ¿Y ustedes qué opinan de la cartelera en general? ¿Se les hace chida o se les hace floja? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto saludarlos en los comentarios. Y esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este video programa. Si este video te ha parecido bueno o te ha parecido entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi hermano Richie, gracias por hacerme esquina para que pueda crear contenido y que pueda estar con el respetable de nuestra comunidad en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, gracias al creador del universo y gracias a todos por su preferencia. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.